El origen de las bayonetas es impreciso, sin embargo el término bayoneta proviene de la ciudad francesa de Bayona. Los cazadores de la región comenzaron ya en el siglo XVI a fijar cuchillos a sus armas de fuego para protegerse de los animales salvajes como los jabalíes. Estos cazadores, que llegaron a ser conocidos en Francia como Le Bayonet de Bayonne, fueron los primeros en concebir la bayoneta como tal, o sea, un arma afilada con empuñadura cilíndrica. El primer uso militar documentado de la bayoneta data del año 1640 durante la Guerra de los 30 años. El noble y general francés Jacques de Chastenet, vizconde de Puysegur, escribió en sus memorias sobre el envío de tropas armadas con bayonetas en lugar de espadas en 1647. Muy pronto fue oficial que el ejército francés adoptó el artilugio afilado y no tardó mucho en que otros ejércitos europeos lo copiaran. Antes de que se inventara la bayoneta, la mayoría de la infantería se dividía en dos tipos, los que llevaban mosquetes y los que llevaban picas. Los piqueros eran letales a corta distancia, ya que podían mantener a raya las cargas de la caballería, además de ser efectivos contra la infantería en combate cuerpo a cuerpo. La bayoneta, por su parte, era una combinación de estas dos armas, dando a los soldados la capacidad de disparo de los mosquetes sin perder la capacidad de las picas en el combate a corta distancia. Con su adopción, la bayoneta borró definitivamente las espadas y sables del campo de batalla. Al mismo tiempo, también trajo su propia táctica de infantería, la carga con bayoneta. La carga con bayoneta tenía un enorme efecto psicológico tanto en los soldados que la realizaban como en sus enemigos. Sin embargo, la bayoneta tuvo que soportar muchas transformaciones a través del tiempo. En los primeros modelos, las bayonetas debían ser fijadas al cañón del mosquete para poder usarlas. Esto hacía que fuera extremadamente peligroso disparar, ya que la bayoneta podía fragmentarse violentamente y herir al usuario. El siglo XVII trajo una solución, la creación de la bayoneta de anillo, la cual solucionaba este problema añadiendo un anillo para que se fijara en la hoja del cañón. Esta fijación distaba mucho de ser perfecta, ya que no siempre la bayoneta se quedaba en su lugar, pero permitía disparar con éxito el mosquete y tener la bayoneta lista antes de necesitarla. Su sucesor, la bayoneta de aguijón o de tapón, superó este problema permitiendo a los soldados bloquear la bayoneta en la boca del cañón en una posición fija. Pero los problemas no terminaron ahí. Con la desaparición de los mosquetes y la aparición de los rifles, el peso de las bayonetas se convirtió en un gran problema. Los mosquetes eran imprecisos, así que no importaba que la bayoneta afectara su puntería, pero los rifles no lo eran, y la buena puntería se volvió extremadamente valiosa en el campo de batalla. En este punto, dada la potencia de fuego de los rifles, la relevancia de las bayonetas disminuyó. Su activo táctico, la carga de bayoneta, no era tan fiable como antes, al menos a gran escala, y una carga de bayoneta no era tan efectiva contra las posiciones de las ametralladoras. No obstante, los rusos se aferraron fanáticamente en la bayoneta de aguijón. Los japoneses reintrodujeron una bayoneta de espada en 1897 inspirada en un arma francesa, donde el sigilo era esencial, sobre todo en los ataques nocturnos en la guerra ruso-japonesa. Los estadounidenses, por su parte, también insistían en que su infantería llevara largas y letales bayonetas de hasta 40 centímetros, y los alemanes optaron por bayonetas de cuchillo más cortas de unos 25 a 30 centímetros. Pero en general, con el tiempo, las bayonetas se convirtieron menos en un arma de ataque y más en un cuchillo en el que los soldados podían confiar para cualquier otra tarea que no tuviera que ver con el combate, como un cortalambres o un abrelatas. En 1939, comienzos de la Segunda Guerra Mundial, la bayoneta todavía tenía su lugar en todos los ejércitos. El verdadero valor de la bayoneta estaba en la mente del soldado, no en la punta de su rifle, ya que mientras que la mayor amenaza para el soldado del siglo XX era la bala, el mayor de los temores era el del acero frío insertado en su cuerpo en un combate, y es bastante entendible el porqué. Debes saber que las armas más temidas en la guerra no son necesariamente las más peligrosas. Una razón por la que había pocas bajas causadas por bayoneta fue que muchos soldados se dieron la vuelta y corrieron antes de arriesgarse contra una línea de soldados enemigos con bayonetas y gritando toda clase de cosas que lavan la sangre. Después de la Segunda Guerra Mundial, las bayonetas se volvieron cada vez menos relevantes y la carga de bayonetas dejó de considerarse una estrategia militar válida. No obstante, durante la historia, Japón ha tenido un especial aprecio por las cargas con bayoneta, que son mejor conocidas por ellos como cargas Banzai. Durante el asedio de Port Arthur de 1904 a 1905, los japoneses utilizaron a miles de soldados para realizar cargas Banzai contra la artillería y las ametralladoras rusas, sufriendo en el acto bajas masivas. Sin embargo, durante la guerra sino-japonesa, los japoneses fueron capaces de utilizar eficazmente las cargas de bayoneta contra las tropas chinas mal organizadas y ligeramente armadas. Las cargas Banzai se convirtieron en una táctica militar temible que bajaba la moral del enemigo.
En las primeras etapas de la Guerra del Pacífico, las cargas Banzai podían abrumar a pequeños grupos de soldados enemigos no preparados para tal ataque, pero al final de la guerra, contra fuerzas estadounidenses bien organizadas y fuertemente armadas, una carga Banzai infligía pocos daños y generaban grandes pérdidas al bando nipón. Algunos comandantes japoneses como el general Tadamichi Koribayashi reconocieron la inutilidad y el derroche de tales ataques y prohibieron expresamente a sus hombres llevarlos a cabo. Las cargas con bayoneta son un último recurso cuando rendirse no es una opción. El entrenamiento con bayoneta sigue siendo implementado por algunos ejércitos más como una forma de fortalecer psicológicamente a los soldados para las situaciones brutales en las que pueden verse para sobrevivir y cumplir sus misiones. El rifle estadounidense M16 utilizó la bayoneta M7. Los soviéticos, por su parte, usaban en sus AK-47 la muy conocida bayoneta M1940 y posteriormente la bayoneta AKM tipo 1 y tipo 2. La actual bayoneta OKC-3S del Cuerpo de Marines estadounidense tiene un parecido con el icónico cuchillo de combate K-Bar. En Austria, el Styrock a veces utiliza la bayoneta multipropósito tipo Eichhorn KCB-70. Los franceses utilizan una bayoneta de punta de lanza más tradicional con la actual bayoneta FAMAS, y el nuevo rifle francés HK416F utiliza el Eichhorn SG2000WCF, un cuchillo bayoneta de combate multiusos con un cortalambres. A partir de hoy, las bayonetas se han acortado aún más para adaptarse a los escenarios de guerra más comunes como los entornos urbanos, los cuales tienen poco o ningún espacio para manejar una hoja completa. Ahora es más común ver los conocidos grip knives o cuchillos de agarre, los cuales en lugar de adherirse al extremo del rifle actúan como el mango de un rifle que puede ser retirado instantáneamente y utilizado como un cuchillo corto para el combate cuerpo a cuerpo. La bayoneta se sigue utilizando para controlar a los prisioneros o como arma de último recurso. Además, algunos ejércitos han llegado a la conclusión de que la bayoneta sirve como una ayuda de entrenamiento para levantar la moral y aumentar la agresividad deseada en las tropas. Para finalizar, la bayoneta es uno de los objetos de colección militar más interesantes, ya que tiene su propio mercado de originales y reproducciones. Son piezas de historia militar, de ingenio, experimentación y de la capacidad artesanal característica de la tecnología militar que ha ido evolucionando.